buenas tardes. Una disculpa por el retraso en el inicio de esta charla. Disculpa mía. Estamos en una charla del ciclo Un alto en el camino, hacia dónde va el periodismo cultural. Este ciclo tiene como principal propósito abrir un espacio de diálogo entre los principales participantes de las plataformas periodísticas. Y en esta ocasión tenemos a tres invitados que no solo van a presentar sus reflexiones, sino que también están interesados en conocer sus inquietudes y preguntas. Roberto tiene un texto también para tener. Sí, es que me ha comentado Roberto dijo que me interesa hacer una lectura de un texto preparado. Roberto dijo que me presento apresuradamente, es el autor del suplemento El Cultural de la Razón. Entonces, me permito, para empezar, cederle la palabra a Roberto Diego y a partir de que termine su lectura, entramos retomando algunos de los aspectos que presente con las preguntas que tenemos preparadas y algunas de las dinámicas que hemos desplegado en las sesiones anteriores. Muchas gracias, Roberto, por haber aceptado. Gracias, Kenny, gracias a todos por su asistencia. Como le comentó, sí, le dije cuando tuve la cortesía de invitarme a esta mesa que prefería también traer unas notas, unos apuntes para tratar de plantear un poco una mínima genealogía de los suplementos del periodismo cultural en México. Entonces, procedo y espero que logre interesarnos. Una genealogía elemental. Aunque sus orígenes se remontan hasta la llegada misma de la imprenta en 1579, el antecedente directo de lo que hoy llamamos periodismo cultural en México tuvo lugar en las revistas que surgieron hacia el final del siglo XIX, espacios fundadores de esta vertiente donde conviven o confluyen sin jerarquía los recursos del periodismo con la exigencia intelectual y literaria. En efecto, como coinciden varios comentaristas, la revista fundada por Ignacio M. Altamirano en 1879, El Renacimiento, perfiló por primera vez en México una literatura nacional que se despoja de sus rastres coloniales, enfrenta sus traumas ancestrales, saqueo, discriminación, desigualdad, miseria, como una entidad singular con tareas muy precisas que responden a las urgencias de la hora, la identidad propia del país, su formación y reflejo desde el espacio de las ideas, las letras y las artes. Sus colaboradores, me refiero a los del Renacimiento, como además de Altamirano, Guillermo Prieto, Manuel Paino o Vicente de los Palacios, son figuras centrales en la historia del país y conforman también la matriz de la literatura mexicana que se abre al mundo, transita el modernismo y propicia las rutas diversas de las letras mexicanas durante el siglo XX. Aunque efímera, ya que inició y terminó su publicación en aquel año de 1869, el Renacimiento perfiló en poco más de 50 números una idea que continuaron otras revistas por venir. Hay recuentos detallados que registran decenas de publicaciones literarias durante el siglo XIX, por no hablar del XX. Entre las más notables debe incluirse también la revista Azul, de 1894 a 1896, animada en su origen por Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Dufó, y que de acuerdo con su nombre, convocó a la mayor parte, si no a la totalidad de autores en activo del modernismo hispanoamericano. Es la primera vez que aparece en la forma actual de los suplementos, es decir, en un espacio asignado como un huésped dentro de una publicación, en este caso el Partido Liberal, con periodicidad establecida
en este caso semanal, un cuerpo de editores y colaboradores propio y al menos en principio independencia para ejercer sus criterios y decisiones editoriales. Citar a la revista Moderna completa 3 títulos que alimentaron y enriquecieron los propósitos naturales de estas publicaciones: registrar el momento del país y al mismo tiempo abrir ventanas al mundo, más allá de nuestras fronteras, con la cultura francesa y el decadentismo del fin de siglo, como insignia o modelo recurrente. En retrospectiva, la mejor contribución de estas publicaciones consistió en animar espacios de experimentación, incorporar nuevos registros, abrir las ventanas a los diversos géneros, el teatro, la crítica, el ensayo, además de la historia, la narrativa y la poesía, no solo en México, sino también, y esto sería decisivo, desde el plano internacional, a fin de actualizar y diversificar de esta manera la expresión de las letras nacionales. Muchas otras siguieron durante el siglo XX y no solo en la Ciudad de México. Un recuento exhaustivo se antoja interminable. Me detengo solo en otras 2 muy emblemáticas. Contemporáneos, la revista Contemporáneos de 1928 a 1921, con la participación de Salvador Novo, Javier Villarrubia, Jorge Cuesta, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Bernardo Ortiz de Montellano, entre otros, con su mapa novedoso de intereses y descubrimientos literarios. En Taller, de 1938 a 1941, Octavio Paz convoca autores como Efraín Huerta, José Revueltas, Eugenia Hernández, Juan Ramón Jiménez o León Felipe, entre muchos otros. Nuevos vientos llegan a las letras mexicanas con estas otras publicaciones que incorporan la presencia de autores muy significativos dentro y fuera del país, y en su caso la traducción de figuras con obras en marcha, como la de St. John Perse, Paul Valéry, T.S. Eliot o James Joyce. Paso ahora a la colección de Fernando Benítez. Esta historia ya ha sido contada y sabemos que el papel de Fernando Benítez como animador y director de suplementos culturales resulta indispensable para comprender el desarrollo de estos espacios. En su adolescencia, anota José Emilio Pacheco, Benítez fue el último discípulo de Luis González Obregón, que a su vez lo había sido de Ignacio Manuel Altamirano. De este vínculo le asigna una colección singular al frente de 4 suplementos culturales en un trayecto que va de 1949 a 1988, cuyo antecedente directo más visible sería precisamente la revista Renacimiento. Un momento. En efecto, Benítez tuvo éxito al proponer el suplemento semanal México en la Cultura de 1941 a 1961 para el periódico Novedades. Sería un espacio clave en el desarrollo de la cultura mexicana, campo de batalla, experimentación y consagración, núcleo aglutinador de los autores, sin olvidar las exclusiones y los afectados del caso, que con el tiempo definieron los rasgos, las apuestas y en muy buena medida el canon de la literatura mexicana del siglo XX, de Alfonso Reyes a Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Manuel Carvalho y Juan García Ponce, entre muchos otros. El suplemento de Benítez concibió en el tiempo y compartió colaboradores con la segunda época de la Revista Mexicana de Literatura, que en sus inicios dirigieron Carlos Fuentes y Manuel Carvalho, y entre 1958 y 1965 estuvo a cargo de Tomás Segovia y Juan García Ponce. También coincidió con la revista Universidad de México durante la época de Jaime García Terrero. ¿Acaso la periodicidad semanal influyó para que la resonancia de estas y otras publicaciones culturales no alcanzara la amplitud ni la presencia del suplemento de Benítez en Novedades? Pero una explicación más plausible puede ser que las revistas mencionadas, entre otras, eran más propiamente literarias
mientras que el periodismo cultural que ejerció Benítez se distinguió además por su beligerancia política. Compartió el entusiasmo por la incipiente revolución cubana y las protestas sociales en un contexto de represión oficial, censura y sumisión casi absoluta de los medios ante el poder, con las honrosas excepciones, desde luego, ingredientes que a la postre determinaron la cancelación del suplemento de Benítez. De este episodio hay por lo menos dos versiones y su denominador común es que obedeció a la censura por las posiciones políticas y de crítica al poder que ocupaban las páginas del suplemento, como la cobertura del asesinato que liquidó al dirigente campesino Rubén Jaramillo. José Páquez Hierbo hizo posible la continuidad. Benítez le dio la vuelta al título de su publicación anterior y México en la cultura reapareció muy pronto, un par de meses, como la cultura en México. Páquez Hierbo le asignó un espacio en las páginas de su revista Siempre, un semanario influyente en aquel entonces, que bajo la dirección de Páquez dio también espacio a la crítica o disidencia de algunos de los periodistas más reconocidos de la época. Benítez encabezó este periodo de 1962 a 1970 con la colaboración de sus autores ya citados y otros como Jorge Ibargüengoitia, José de la Colina, Inés Arredondo. Es, repito, la etapa hegemónica de un priato endurecido en su autoritarismo que terminó por desatar la represión brutal del movimiento estudiantil de 1968, que fue cuestionada sin reservas en las páginas de la cultura. En 1970, Fernando Benítez se retira del suplemento y Carlos Monsiváis lo continúa de 1972 hasta 1987. Con denuncias y relevos lo acompañan varios consejos editoriales. Disculpen la lista, nada más, espero que pueda sugerir. Está, por ejemplo, Jorge Aguilar Mora, David Huerta y Héctor Manjarres, que renunciaron. Y además, en distintas etapas, Rolando Cordera, Carlos Pereira, José Joaquín Blanco, Adolfo Castellón, Héctor Aguilar Camín, José María Pérez Gay, Luis González Galva, y en el tramo final, su última década, Luis Miguel Aguilar, Antonio Saborí, Rafael Pérez Gay, Sergio González Rodríguez y quienes lo escriben. Además de un sinfín de colaboradores que continúan su trabajo, a menudo muy notable, hasta los años recientes. Todos ellos coincidieron en ese semillero diverso, solemne y divertido, así como exigente y combativo, cuya democratización de la cultura no puede negarse. Por su parte, Fernando Benítez continuó su idea del periodismo como literatura bajo presión y tuvo dos nuevos periodos no menos notables: el Sábado, de 1976 a 1986, suplemento que acompañó el surgimiento del periódico 1+1, y la jornada semanal de 1987 a 1988, que acompaña a su vez al nuevo diario, donde consumó una labor espléndida que dejó un modelo vigente en el periodismo cultural. Mi experiencia corresponde a Fernando Benítez y Carlos Monsiváis haber desarrollado esa idea del periodismo cultural, que no se limita a la esfera de la supuesta alta cultura, sino que también aborda la cultura popular y los temas contemporáneos, sociales y políticos, nacionales e internacionales. Un modelo que perduró y se enriqueció en algunas de las publicaciones subsecuentes: Huberto Vázquez el Sábado, Juan Villoro en la jornada semanal, Rafael Pérez Gay en el Nacional Dominical y Crónica Dominical, Héctor de Mauleón en la primera época de Confabula. Hoy a los tiempos modernos. A finales del siglo pasado, la República de las Letras fue una circunscripción, un club de contornos mucho más precisos que los actuales. Las publicaciones eran mucho más visibles y la esfera cultural funcionaba en buena medida como un grupo selecto y compacto, cuyo derecho de admisión obedecía a coincidencias o normas particulares, no siempre explícitas. Sin duda, el evento emblemático de Benítez, México en la cultura, tuvo a su favor un momento propicio para convocar una minoría ilustrada mucho más cohesiva, una comunidad cultural más homogénea,
en una ciudad cuya población excedía los 5 millones en 1970, en contraste con la diversidad, proliferación y dispersión implacable de nuestra era de Internet. Además, el suplemento de Benítez no tuvo mayor competencia en su periodicidad semanal, a diferencia de las revistas literarias, y pudo así concentrar un público, acompañar una etapa de apogeo literario en la vasta geografía del idioma, que produjo en ese tiempo obras definitivas, sin competir, como ocurrió después, con ofertas similares. Pero en la actualidad la oferta de suplementos culturales incluye por lo menos a 4 que aparecen cada semana en periódicos nacionales y capitalinos. Los más longevos a la fecha son la Jornada Semanal, luego de sucesivos cambios de dirección, y Laberinto del periódico Milenio. En años recientes aparece la nueva época de Confabulario del Universal y el cultural del periódico La Razón, del cual me confieso responsable. Sucede que la pródiga herencia de los suplementos culturales se ha visto trastocada por el efecto de los nuevos medios y, entre comillas, tecnologías de la información, que han dispersado al público y la atención que antes gozaba la cultura escrita. Un efecto incuestionable de los tiempos de Internet ha sido la disminución, la desaparición o el retroceso de los medios impresos tradicionales. El mercado y la circulación de libros, revistas y periódicos lo ha resentido de manera muy notoria y ha debido adaptarse a las nuevas condiciones que implican su traslado o convivencia en el ciberespacio, donde confluyen una cantidad incalculable de ofertas y espacios alternativos. Un mundo nuevo, sobre todo para los, llamémoslo así, premilenios. Las antiguas recriminaciones a los suplementos y revistas culturales, mafia y elitismo, entre las más comunes, resultan por lo tanto ahora inoperantes, en buena medida porque la función tradicional y vertical de las élites culturales se ha pulverizado, así como el consenso que en algún momento pudo legitimar. En todo caso, ningún medio detenta hoy un poder que pueda silenciar a los otros. Nuestra autorización, lo más que puede hacer es ignorarlos y ser correspondido o cuestionado. El tono y el debate intensifican su virulencia, aunque no la claridad de sus argumentos, más aún cuando están disponibles las redes sociales, donde los cuestionados no pueden acallar las invectivas y la desacralización de la autoridad intelectual, de las controversias a menudo irracionales que forman parte del debate público de nuestros días. El panorama actual es desarticulado y heterogéneo, una fragmentación horizontal y múltiple, donde un coro de voces ejerce sus posibilidades de hacerse escuchar, dar nuestra su ingenio, su inteligencia, y en ocasiones su intransigencia, su combatividad, su frecuente sordera y sus prejuicios. Hoy una misma exposición para terminar de motivos en el suplemento del cultural. En el caso del cultural, procuramos una agenda propia cuya oportunidad periodística incluye, aunque no se limita a las novedades ni la coyuntura, la circunstancia o la efeméride. También nos interesa diferenciar, organizar los temas de cada edición, mantener un hilo conductor que elige, rescata, valora y plantea una visión, un placer y sentido crítico, sustentados en la idea de articular, distinguir y contrastar, establecer puentes, continuidades y rupturas entre el pasado y el presente, revisar temas, periodos y tendencias, revisitar y redescubrir obras de autores que la prisa del mercado tiende a relegar. Lo que puede funcionar como siempre es cultivar un gusto con sus riesgos y deslindes, capaz de interesar a generaciones diversas. Una línea de puertas abiertas que cultive los diversos géneros periodísticos y literarios, sin imponer fronteras ni mucho menos superioridad jerárquica, del reportaje a la crónica y la entrevista, del ensayo al relato y la poesía, en convivencia, desde luego, con la experimentación y el desbordamiento de los géneros en nuevas tentativas que combinan estos recursos. Es necesario entonces conectar con los autores y lectores afines, revisar y registrar con exigencia, tal como en el origen, lo que se produce en México desde el ensayo, la investigación, la crítica y también desde la creación, así como lo que sucede más allá de nuestras
escritores y sus obras a la historia cultural. Y con la distribución virtual de esas fronteras, la desacralización de las figuras y los polos de poder cultural, ha llegado a un escenario que rebasa su antiguo papel de dictaminadores mexicanos dominantes. Este papel, esa forma de autoridad también se ha dispersado, se ha vuelto multipolar, y los frutos solo podrán aclararse con el tiempo. Mientras tanto, ante la proliferación actual, es necesario en lo posible deslindar, valorar y articular sus expresiones, así sea solo por motivos de comprensión y claridad. El porvenir del siglo XXI lo reclama. Gracias por su atención. Muchas gracias a Roberto Diego. Hoy tenemos, además de Roberto Diego Ortega, a Daniela Tarazona, quien es novelista y está en esta mesa por dos razones. Es actualmente la directora de la revista Tierra Adentro y de Tierra Adentro de la Dirección General de Producción de Cultura. La revista Tierra Adentro tiene ya un camino de 40 años, 43 años, ¿sí? Y surge con la idea de abrir espacio a los escritores de los estados en una época, en los 70, en los cuales resultaba muy difícil para un escritor de Culiacán o de Reynosa darse tan pero también Daniela Tarazona trabajó como editora en el suplemento Hoja por Hoja, lamentablemente desapareció hace pocos años, que se encargaba en el periódico Reforma y en varios periódicos. Y tenemos a Julio Aguilar, que es actualmente el editor del suplemento Confabulario del Universal y también es el editor de la sección Diario de Cultura. Hace una semana tuvimos aquí una discusión sobre las secciones de cultura en los periódicos y teníamos a un infiltrado que era Pablo Llosa, director de la revista de este país, un iconoclasta, que hizo preguntas incómodas, más incómodas que las que yo traía, ¿no? Y hace 2 semanas tuvimos a los editores de las revistas Letras Libres y Nexos, jóvenes, y ahora, el interés es centrarnos parcialmente en el suplemento. Una publicación que parecería estar a medio camino entre la revista y la sección diaria. Es pues una publicación que se encarga en el periódico, que se espera, pero que no dialoga tan directamente con la actualidad cultural que parecería estar también queriéndose acercar a esa dinámica más definida. Dicho esto, vamos a abrir el debate. Una de las preguntas es, y aprovechándonos del texto tan claro que trajo Roberto Diego para hacer ese panorama de la historia del suplemento en este país, que parecería pues un país de suplemento, un país que tiene una tradición muy rica del periodismo cultural en esta revista popular. Me interesaría, retomando, Julio, tus inicios como editor de suplementos con Huberto Vargas. San Fernando Benítez es a quien parece que un día se va a cambiar el nombre de la avenida Insurgentes y se va a poner el de Fernando Benítez, ¿no? Parece muy claro la figura emblemática del editor de suplementos, pero hay una figura intermedia, podemos decir, un eslabón que es el mítico editor del suplemento Sábado de 1, y Confabulario, el suplemento que edita cada domingo Julio Aguilar, está publicando seriadamente las memorias de Roberto. Entonces la pregunta, Julio, y por supuesto también a Roberto Diego y ustedes están también invitados a participar, ¿realmente pesa? ¿Es importante esa tradición de suplemento en México para lo que se hace hoy en día? ¿Es significativa? ¿Es algo que tenemos que tomar en cuenta o realmente ya estamos en otra plataforma? Bueno,
muchas gracias antes, ¿no? Por haberme invitado a esta mesa y muchas gracias a ustedes por haber venido aquí a acompañarnos. Y bueno, pues ya respondiendo a lo que me dices, sin duda es fundamental la existencia de suplementos. Es un lugar común decir que México pues, es un país de contrastes, pero como todos los lugares comunes siempre tienen mucho de realidad, ¿no? Entonces, aquí estando platicando en Coyoacán, ¿no? Nosotros, placenteros, ¿no? Educados, interesados en libros, pues pensamos que podríamos pensar que todo el país es así como nosotros iniciamos, ¿no? Hay un México bien diferente, o varios Méxicos bien diferentes, ¿no? Más allá del surponiente de la Ciudad de México, ¿no? Y los suplementos son generados, ¿no? Siempre han sido generados justo por una élite para una élite, pero es un medio de comunicación económico, ¿no? Es un medio de comunicación que está, un medio de comunicación que está inserto como suplemento dentro de periódicos, ¿no? Que son masivos, ¿no? Son baratos, son económicos, ¿no? Entonces, eso ha permitido que la gente que consume periódicos en diferentes épocas, no antes de la época de Internet, tengan acceso